Hola, soy Mauricio Quintero, tu guía en México Oculto, y te doy la más cordial bienvenida. El tema del presente video es aclaración de conceptos, tercera parte y final. Comencemos. Ya que estamos analizando el tema lingüístico con respecto al tema de las erróneas traducciones e interpretaciones de la lengua náhuatl, que dicho sea de paso, es mucho más rica en conceptos e ideas filosóficas. Por su complejo grado de abstracción del pensamiento indígena, comparada con la lengua castellana, ha sido una cuestión que ha generado una serie de malos entendidos que es necesario aclarar. Hayan sido estas traducciones e interpretaciones equivocadas, realizadas con o sin intencionada mala voluntad. Así pues, recordemos algunas palabras en náhuatl que han sido mal traducidas e interpretadas en el castellano, tema que se abordó en el video titulado Traducciones erróneas de la playlist. ¿Por qué no conocemos nuestra propia historia? Quetzalcóatl. Interpretación indígena. Serpiente preciosa. Serpiente hermosa. Representación de la sabiduría. Traducción e interpretación extranjeras. Serpiente emplumada. En ningún lugar de la palabra Quetzalcóatl dice emplumada y menos aún Dios. Anáhuac. Interpretación indígena. Lugar rodeado de agua. Lugar donde se armoniza el pensamiento. El ahora llamado continente de América. Traducción e interpretación extranjeras. Topónimo que designa al Valle de México. Huitzilopochtli. Interpretación indígena. El colibrí de la izquierda. Representación de la fuerza de voluntad. Traducción e interpretación extranjeras. Dios de la guerra. En ningún lugar de la palabra Huitzilopochtli dice guerra ni Dios. Tonatiuh. Interpretación indígena. El que va dando energía, el que va dando calor. Cuerpo celeste que, gracias a su energía y a su calor, combinados con la madre tierra, provee de vida al planeta. Traducción e interpretación extranjeras. Dios del sol. Deidad a la cual le dedicaban los sacrificios humanos. Una vez más, en ninguna parte dice Dios. Como se puede observar, los invasores o conquistadores pensaron o creyeron, para conveniencia propia, que nuestros abuelos le rendían culto a una infinidad de dioses. Y he aquí un punto clave y determinante para comprender en su justa medida el alcance de dichas traducciones e interpretaciones. Vayamos pues con cautela. Recordemos también lo expuesto en el video titulado Acerca de la raíz teotl, de la playlist La religión. Por un lado, en la lengua náhuatl, existe un término que es teotl, el cual tiene un significado de apreciado, fino, intenso, maravilloso, magnífico, pero que en ningún momento significa Dios, a la cual por su parecido con la palabra, proveniente del latín, Deus, Dios, y la raíz griega theos, Dios, los escribas extranjeros le otorgaron a teotl el significado de Dios. Con esa forma de pensar y aplicar su juicio, trasladaron muchas palabras del náhuatl al castellano, además de otras muchas palabras que fueron inventadas con la raíz teo, traducida esta como Dios. Así, por ejemplo, Teocalli, que significa casa magnífica, casa maravillosa, templo, le dieron la interpretación como casa del diablo e incluso como montón de piedras del demonio. Por otro lado, y tal vez el de mayor relevancia, está el aspecto de que nuestra cultura no es politeísta como se han empeñado en decirlo los que han escrito acerca de nuestra historia, como se expone en el video. Una sola fuerza creadora, de la playlist La religión. Es decir, en nuestra cultura, nuestros abuelos a través de incontables observaciones, razonamientos, deducciones y experiencias personales llevadas a cabo en cientos, o tal vez miles de años,
Reconocieron y concluyeron que solo podía existir en el tiempo y en el espacio una sola energía creadora, una personalidad suprema a partir de la cual todo lo demás había surgido, una personalidad suprema creadora, controladora y sostenedora de todo en el universo, que al mismo tiempo era invisible, impalpable e innombrable, que no podía ser representada de manera alguna, pero que se manifestaba tanto en los aspectos de la materia y la energía, así como en los grandes sentimientos del ser humano. Personalidad suprema a la cual nuestros abuelos llamaron, solo por citar algunos nombres. Ipalnemojuani, aquel por quien se vive. Tloquenahuaque, el que está aquí y allá al mismo tiempo. Yohuali Ejecatl, el que es invisible como el viento e impalpable como la noche. Moyocoyatzin, el Señor que se crea a sí mismo mediante su pensamiento. Creador supremo cuyas manifestaciones en todos los planos y niveles fueron antropomorfizadas por nuestros abuelos, es decir, les otorgaron a sus representaciones pictográficas y escultóricas, ya sean estas representaciones de seres humanos, animales, objetos o fenómenos naturales, cualidades y características humanas. Los invasores, al no conocer y no interesarles conocer los aspectos de otra cultura que no fuera la suya, simplemente tomaron todas esas representaciones como un panteón de dioses, a los cuales los indígenas tenían que rendir sacrificios para satisfacerlos de su sed de sangre, situación que por supuesto es falsa. Otro detalle no menos importante es que en los escritos de los misioneros es frecuente la mención de Lucifer, Satán, además de otros diablos y demonios, los cuales en su religión son los representantes del mal, homologándolos con las personificaciones de nuestros abuelos. Mentiras que les vinieron muy bien, pues les sirvieron de pretexto para así salvar del pecado a todos los pueblos sometidos, ya que los conceptos de diablos y demonios no existen en nuestra cultura. Como se comentó en el video introductorio de la presente playlist Sacrificios Humanos, con el ejemplo de Catalina de Medici acerca de la fuerza de la mentira, fue implantada esta con tanta intensidad en el Anáhuac, repetida incontables veces y creando tantas mentiras accesorias. No se discute si creían en una sola fuerza creadora o no. Se discute sobre cuántos dioses existían y cuáles eran benefactores o dioses buenos, y cuáles eran malos, diablos y demonios, que se ha llegado a creer que lo dicho por los conquistadores es verdad, cuando no lo es. ¿Cómo es posible que una cultura, en donde solo por mencionar algunos de sus fundamentos morales, están cimentados en el merecimiento, en el respeto a la madre tierra, en el respeto al ser humano, hayan sido ignorantes, bárbaros y sacrificadores? ¿Cómo es posible que hayan aplicado un conocimiento que les permitió construir no una, ni dos, ni tres edificaciones a gran escala, sino cientos de ellas por todo el continente, hayan sido ignorantes, bárbaros y sacrificadores? ¿Cómo es posible que hayan modificado al humilde teocintle en el poderoso maíz, alimento de todo un continente, y que al mismo tiempo hayan sido ignorantes, bárbaros y sacrificadores? La respuesta es sencilla. La historia, como nos la han querido contar, no es verdad. Como expresó Alfred Adler, una mentira no tendría ningún sentido, a menos que sintiéramos la verdad, como algo peligroso. Y en verdad, los invasores vieron como algo muy peligroso, que el mundo supiera la verdad acerca del nuevo mundo descubierto, pues se acabarían las riquezas materiales que tomarían sin escrúpulo alguno. El tema del próximo video es diferencia entre mito y rito. Hasta pronto. Gracias por ver este video. Si te ha gustado y quieres seguir aprendiendo sobre Mexicoculto, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así, serás el primero en enterarte cada vez que se publique un nuevo contenido. Tu suscripción es crucial para apoyar el desarrollo de estos temas y una motivación
para seguir creando contenidos que te interesen. Tu apoyo hace toda la diferencia. Dale un me gusta si disfrutaste el video y compártelo con amigos que también pueden estar interesados.